Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a responder un montón de preguntas de tejido que me dejaste en uno de los últimos posts que hice en Instagram y acá también, donde les dije que si me podrían hacer una sola pregunta de tejido, ¿cuál sería? Salieron un montón, traté de resumirlas y cómo agruparlas. Vamos a hablar sobre mangas, sobre cálculos, sobre prendas top-down y estructuras top-down. Vamos a hablar cómo hacer las disminuciones para una copa de una manga en 2 agujas. Bueno, en general vamos a hablar de un montón de cosas. Te voy a dejar en la descripción los capítulos para que vayas a ver, digamos, si quieres volver a ver una parte del video o quieres ir solo a una parte en específico. Entonces tienen los capítulos abajo para que no tengas que ver todo el video, sino que vayas a la pregunta que más te interesa. Igualmente te agradecería que vieras todo el video, que le des like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal, que actives la campanita para las notificaciones. Y en la descripción también vas a encontrar todos los enlaces a los videos que menciono mientras contesto las preguntas. Entonces la primera es cómo unir dos tejidos o dos muestras o dos partes de un tejido en punto jersey de manera horizontal. Entonces la respuesta es el punto Kitchener, ¿sí? O la costura invisible, que tengo un video en el canal, te lo voy a dejar en la descripción. El punto Kitchener te lo muestro también en el tutorial del cuello doble faz, que tejimos como hasta un punto, luego cambiamos de color y luego habíamos hecho un montaje de punto provisional y no cerramos los puntos cuando terminamos de tejer el cuello, sino que lo unimos a ese montaje provisional. Te lo muestro ahí, pero tengo un video aparte solo mostrándote cómo hacer punto Kitchener, ¿sí? Que es, no me acuerdo ya para qué lo hicimos, pero lo hicimos para algo hace poquito, así que te lo muestro por ahí. Esa es una forma que queda muy bien. Ya sé para qué lo hicimos, para el tutorial de los calcetines. Ahí está, porque la puntera de los calcetines se une con este punto Kitchener, que es como una unión invisible, queda súper bien. Es parecido a la forma de cierre tubular, pero no es exactamente la misma, así que te la voy a dejar en la descripción. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las vueltas cortas, que es como un tema más complejo, así que vamos a empezar con ese tema. Me habían preguntado algo así como que para puntos calados, para un cardigan top down, cómo podían hacer las vueltas cortas. Entonces el tema de las vueltas cortas es súper complejo. Hay formas en el tejido top down, sobre todo para un cardigan, que no es necesario hacer. Digamos, en este cardigan que tenemos el tutorial. Sí, me lo voy a poner, aunque acá hay 42 grados. Así que bueno. Sacrificios que uno hace para los videos. Digamos, cuando es abierto, no te tienes que preocupar tanto por las vueltas cortas, porque pues es abierto y no te va a molestar tanto acá, a no ser de que el cuello sea redondo. Si el cuello es redondo, igualmente te recomiendo que hagas algunos como aumentos en esta parte. Es que tiene que ser un video aparte de esto, pero te lo quería como medio resolver. En este tutorial, es que también depende de la estructura, porque este es en raglan, ¿cierto? Circular desde arriba, todo tejido. Este no tiene vueltas cortas porque era como cuello en V. Entonces cuando es cuello en V, en realidad no necesitas aplicar vueltas cortas, simplemente haces tus cálculos normales, haces el punto calado, lo que sea. Este tutorial, si lo quieres seguir, está en el canal también, es el cardigan Ofelia, te lo dejo, tiene una lista de reproducción, porque son varios videos, te lo dejo en la descripción, para que si lo quieres hacer. Pero lo que te decía es que las vueltas cortas, digamos, para un cuello en V no son necesarias, porque ya el cuello en V te va a dar como esa diferencia. Pero, me lo saco que me dio mucho calor. Para este suéter, que tiene otra estructura porque es manga caída, no es canesú circular en raglan ni circular, sino que es tejiendo la espalda, luego se recuperan puntos por acá y se va tejiendo el cuello.
Bueno, esto tampoco lleva vueltas cortas porque acá hacemos esta parte, la estamos tejiendo de arriba hacia abajo, la tejemos un pedazo recto y después vamos aumentando acá, entonces eso es lo que le da como la caída y que hace que tenga este escote. Entonces digamos acá tampoco es necesario usar vueltas cortas. ¿Dónde sí es necesario? Cuando hacemos como este, que este es el suéter Diana, que te lo voy a estar mostrando más adelante también para responder otras preguntas, pero en este sí hicimos vueltas cortas porque era un canesú circular cerrado con aumentos en raglan, entonces para darle esa bajada al escote pues sí había que hacer aumentos. Pero hay otra manera que por ahí hago un video, déjame en comentarios si quieres que haga un video de eso, puedo hacerlo, no sé para qué, pero bueno, más adelante puedo hacer otro suéter en donde no hacemos vueltas cortas, sino que acá no se montan como todos los puntos, sino que se trata al principio como digamos, como hicimos este cuello, como si fuera abierto en realidad, como el cardigan, más bien, como este cardigan. Sí, como este cardigan. El canesú al principio no se teje el cuello, sino que se montan los puntos y se empieza a tejer de una vez los aumentos. El cuello luego se levantan puntos, pero lo que se hace es que se hace como abierto al principio para crear acá y no se montan todos los puntos de la delantera, sino que puedes montar un par después de la raglan y irlos aumentando. Entonces a medida que tú vas aumentando y vas tejiendo ida y vuelta y vas creando como este cuello, como lo hicimos acá, con aumentos, pues te ahorras la parte de atrás. Yo sé que ahora es un poco confuso que yo te lo explique así, pero te quería dar como una introducción a esta forma porque es otra manera de hacerlo para evitarse las vueltas cortas, sobre todo cuando son puntos que no son jersey, porque en el jersey es más fácil de aplicar, pero en otros puntos pues es un poco más complicado, sí, hay que hacer más cálculos, hay que ver dónde se posicionan, cómo se va haciendo el calado, para que no te estorbe, digamos, en donde tienes que volver. Entonces esa es otra forma para evitar las vueltas cortas, que igual se pueden hacer con punto calado, sí se pueden hacer, digamos en este, que bueno, más adelante te lo voy a mostrar, que es un patrón que seguí para hacer como un prop tester de este patrón, que es muy bonito, se llama The Bonbon Cardigan. Hicimos vueltas cortas con el punto calado en las mangas, después te voy a contar por qué lo hicimos. Pero digamos en ese se aplicaban el punto calado y las vueltas cortas, pero eran una manera en que el punto calado no se acercaba a las vueltas cortas, entonces tiene que ser una serie de cálculos que pues yo no te puedo mostrar acá porque va a depender de muchísimas cosas, de tu muestra, de lo que quieras hacer, bueno, en general, yo sé que me entiendes, pero sí hay una forma de hacerlo, digamos. Pero si quieren saber la forma de tejer top down con aumentos en raglan y evitarnos las vueltas cortas, déjenme en los comentarios y será un próximo tutorial más para más adelante. También me preguntaron cómo hacer aumentos y disminuciones para hacer las sisas. Entonces, dependiendo de la estructura que estés haciendo, si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pues vas a aumentar o vas a disminuir, ¿cierto? De arriba hacia abajo aumentarías, de abajo hacia arriba disminuirías. Tengo un video donde te enseño de abajo hacia arriba cómo hacer los cálculos de la sisa. Te lo dejo también en la descripción, es uno de los últimos videos, así que puedes ir y ver cómo se hacen los cálculos. Y luego tengo también, que ahí me parece que en ese video dejé en la descripción, una lista de reproducción con las disminuciones con inclinación, porque en esa parte es importante hacer con inclinación para que quede bonito, digamos, acá. Así que ve a ver ese video, por ahí te va a resolver todas tus dudas. Bueno, luego me hablaban mucho sobre el jacquard. El jacquard es la técnica, a ver si yo tengo acá algo aparte de esto.
Es la técnica que hice este bolsito, que este bolsito ya lo perdonarán, tiene muchos años, está bastante usado, bastante gastado. Ahora lo uso para guardar todas las muestras que acabo de tirar acá en la cama. Bueno, o algunas muestras que tenía por ahí. El jacquard, volvemos, es cuando hacemos dibujos, ¿sí? Trabajamos color work o hacemos dibujos en el tejido que son repetitivos. O sea que en la misma vuelta vas a hacer el mismo dibujo varias veces. Entonces, ¿cómo haces para, creo que la pregunta era sobre la tensión o el cambio de color? Entonces, hay dos cosas importantes. La primera es la tensión. La tensión la tienes que llevar muy parejo. Ayuda mucho a hacer jacquard en circular porque solo lo haces en las vueltas del derecho del tejido, entonces es mucho más fácil seguir la tensión a cuando cambias a la vuelta del revés y haces como el cambio de color en la vuelta del revés, como que la tensión cambia y ahí es que puede fallar. Otra cosa en el cambio del color es que no retuerzas las hebras todo el tiempo. Uno en el jacquard lo que hace es que lleva una hebra siempre por arriba y otra siempre por abajo. No me acuerdo si tengo un video sobre esto, yo creo que sí, había uno sobre la dominancia del color en el jacquard, porque también hay un tip que es para que uno de los colores como que resalte más, al color de contraste resalte más al color de fondo. Entonces la hebra que tú quieres que contraste más pasa por abajo, ¿sí? Te voy a dejar ese video que creo que está. Si no lo ves en la descripción es porque no existe todavía. Pero tengo igual un taller online con muchos videos grabados. Es un taller pago que es de técnicas de color work. Enseño la técnica esta del jacquard y la técnica de intarsia y hacemos este neceser. Y ahí te doy todos los tips, todo lo que sé. Entonces si quieres te lo dejo también en la descripción, pero ten en cuenta eso. Es muy difícil, como que para la tensión la única manera lamentablemente es de practicar. Lo que yo digo siempre, que cuando tengas tus puntos en las agujas no los tengas ni muy apeñuscados ni demasiado expandidos, sino que tengan como que sigan el grosor o el ancho perdón, o el ancho del tejido en sí, ¿sí? Que tú lo tengas estiradito bien, como van a ir los puntos, y ahí la hebra por atrás pasa en ese ancho, no más ni menos, ¿sí? Porque si tú tienes los puntos muy apretados en tu aguja y pasas la hebra por atrás, te va a parecer que la hebra está muy grande, entonces la vas a tensionar más y resulta que cuando el tejido se relaja y cae, o termina la vuelta y el tejido va creciendo, se va como acomodando, entonces ahí te queda como esto todo apeñuscado y no te queda bien. Pero en este taller te enseño todos los secretos del color work, así que lo tenés en la descripción. Bueno, y después hubo muchas preguntas muchas preguntas acerca de la técnica top-down, que querían aprender a hacer un suéter top-down, que querían aprender a hacer los cálculos de un suéter top-down. Yo para el top-down tengo una lista de reproducción de este suéter, que se llama el suéter Diana. Creo que son varios videos, sí, porque enseño a hacer las vueltas cortas, todos los cálculos, todo. A mí siempre me gusta mucho explicarte o darte los tutoriales con los cálculos para que tú lo puedas adaptar a tu hilado, sobre todo al hilado y las agujas, porque por ahí no tenemos lo mismo o no puedes conseguir lo mismo que yo estoy usando, entonces por ahí puede cambiar. Entonces a mí me gusta como que entiendas de dónde vienen los cálculos, cómo se hacen, cómo lo puedes modificar a tu gusto. Y este suéter es top down, no tiene ninguna costura. Te lo enseño a hacer a rayas pues porque tenía restos de hilados, entonces lo hice a rayas. Tú lo puedes hacer como quieras, pero en este te enseño todo para tejer un suéter básico top down con aumentos en Wrangler, ¿sí? Puedes ir a verlo, lo tienes en la descripción. Igualmente, si quieres aprender a hacerlo en tipo chaqueta o cardigan,
¿sí? Como este abierto. Entonces también tienes el tutorial o la lista de reproducción de este cardigan también en el canal, te lo dejo en la descripción, puedes ir a verlos, puedes tejerlos y luego una vez tejas, digamos si es tu primer suéter top down en circulares sin costuras, entonces yo te invito o te recomiendo que empieces por este, que es más sencillo, aunque tiene vueltas cortas, no importa, pero es un poco más sencillo porque no tiene el calado de este, sino que es todo jersey, es todo punto derecho, entonces es más fácil. Habían varias preguntas sobre, no me acuerdo si era una, bueno, no sé, habían preguntas en general sobre cómo hacer los cálculos para una manga, para disminuir o aumentar una manga. Yo hace poquito subí el video de las sisas que solo te muestro cómo hacer los cálculos, es tú mirándome a mí hacer los cálculos y explicándotelos en una hoja y un papel. Dime si te interesa que haga un video de ese estilo con cómo hacer los cálculos para hacer una manga. Una manga como esta. Digamos que no es ni embombada ni nada, sino que tiene disminuciones, como que empieza más ancha aquí y se va disminuyendo para llegar al puño, ¿sí? Que tiene como una forma de hacerse que no es complicada ni nada. Déjame en comentarios si te gustaría que hiciera ese video y lo hago aparte, ¿sí? Porque pues si yo me pongo acá este video sería una clase de tantos temas tan diversos, pues no acabaríamos nunca y no terminaría nadie de ver este video. Bueno, ahora vamos a continuar con no sé qué número de preguntas ya es, pero me han hecho preguntas de cómo hacer una manga pegada top down. Yo no tengo ningún tutorial sobre esto, ni lo he explicado en ningún curso pago, pero te quería mostrar que en este patrón sí lo usé, que este es un patrón que yo testé o probé para otra persona, que se llama Mir Knits, creo. Hizo este patrón que es el Bonbon Cardi, que es muy bonito, a mí me encantó tejerlo, la verdad lo re disfruté. Y este tiene la manga pegada, tejida de arriba hacia abajo, ¿sí ves? Está como acá montada, es manga pegada o manga montada, que significa que tiene como la costura acá, como si lo hubieras hecho en dos agujas normal, y hubieras hecho una copa y todo, pero es tejida de arriba hacia abajo. ¿Cómo se hace esto? Hay dos formas de hacerla de arriba hacia abajo. Sin costuras pues ni tenerla que coser. La primera es con vueltas cortas. Tú creas la copa, ¿sí? Haciendo vueltas cortas, yendo y viniendo, cada vez teniendo más puntos, cada vez más puntos, hasta llegar casi que a esta parte, casi que a la sisa. Y ya ahí se continúa tejiendo en circular. ¿Qué pasa? Que hay que hacer cálculos, ¿cierto? Hay que hacer cálculos, hay que ver cada cuánto haces los puntos de retorno en las vueltas cortas. Entonces eso es como un curso aparte, un mundo aparte, porque va a depender de muchas cosas, pero quería que vieras que esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Yendo y viniendo, haciendo como cada vez agarrando más puntos, y acá en la mitad se deja como más o menos 7-8 centímetros en los puntos centrales, se empiezan a tejer por ahí y se empieza a ir y venir cada 2 puntos, cada 3 puntos hacen las vueltas de retorno y ahí te va a dar. ¿Qué pasa? Que a veces queda muy grande igual y hay que disminuir para abajo en la parte en la que, digamos, en la que ya retomas en circular y sigues tejiendo la manga en circular hacia abajo. Esa es una forma. Y otra forma, que yo tengo un patrón que compré para aprenderla, pero la verdad es que todavía no lo hice, que es haciéndolo como si fuera raglan, ¿sí? Haciendo como un canesú. Es como que primero haces la espalda recta, luego haces estas solapas de los, como en eso sí te lo enseño a hacer en este suéter, que uno teje primero la espalda, luego agarras las solapas y empiezas a aumentar acá. Y en un punto, antes de terminar como en la parte de la sisa, uno retoma también puntos como en la abertura donde va a ir la manga y empiezas a aumentar ahí. Es otra forma, hay que ver cómo se hacen los cálculos, ya sabes que todo es un mundo,
te recomiendo, si lo quieres aprender, por ahí busca un patrón donde te enseñen, hagan eso, digamos que ya te lo den, haz estos puntos, devuelve, porque pues yo me voy a tardar un poquito en estudiarlo bien y poder hacerte algún tutorial o vender algún taller online o algo así. Pero para que sepas que existe esa otra forma de hacerlo. ¿Sí? La otra es tejerla de abajo hacia arriba y coserla, ¿sí? Tejer la copa y coserla, ¿vale? Entonces eso es sobre la manga pegada. Yo es que acá tengo mi chuleta para ir hablando de los temas. Me aparecieron varias preguntas sobre cómo cerrar los puntos para el elástico 2x2, ¿sí? Que fuera prolijo, que no te quedara tenso. Había una pregunta como que me decía que cada vez que cerraba los puntos en elástico, tanto en la pretina como en los puños, le quedaba muy tenso, muy cerrado y que después pues no se lo podía poner, ¿cierto? Pasa mucho, pasa un montón porque el cierre de punto convencional, el que tejemos 1, 2 y montamos, no es elástico. Entonces, cuando tú vienes tejiendo elástico y haces ese cierre de puntos, pues el cierre de puntos te va a quedar como más duro, y más si tú tensas mucho, entonces como que no acompaña al punto elástico. Entonces estamos hablando de el cierre de puntos. Entonces, ¿qué es la mejor forma para cerrar tanto el elástico 1x1 o el elástico 2x2? La respuesta, así yo sé que a muchos no la quieren oír, es el cierre tubular elástico, o el cierre tubular italiano, o el cierre tubular a secas. Tengo un video tanto para el cierre tubular 1x1, que lo usamos en este suéter, que es este, que queda así, queda súper lindo. Es como que simula como si diera la vuelta hacia adentro. Sí, se ve bien. Y también usamos el 2x2 en este, que es el lila, que mira que queda muy bonito. Espero que ahí se esté viendo. Entonces este cierre es un poquito más complicado, entre comillas, pero si te acostumbras a ver, la verdad que yo lo amo. Siempre cierro los puntos con este, tanto en los puños como en las pretinas, y como que acompaña el punto elástico, entonces queda muy bien porque no queda ni demasiado suelto, que a veces pasa eso, que hay cierres de punto que son más elásticos, pero como que quedan muy sueltos, entonces queda como que viene el elástico así y de pronto hace esto en el cierre de puntos y queda como feo. Entonces ese cierre elástico tubular para mí es el mejor. ¿Qué otra opción tienes? Hacer, digamos, en este hice un trozo doble del elástico que quería. Este es el puño, lo doblé hacia adentro y adentro cerré los puntos, ¿sí? Entonces queda acá arriba más elástico. ¿Qué pasa? Que como igual acá abajo cierra los puntos, como que complica un poco si te tensas mucho. Si tú te tensas mucho al cerrar los puntos, sea cual sea el punto que estés cerrando, siempre súbete un número de aguja más. Es decir, si tejiste tu suéter o lo que sea que estés tejiendo con agujas del 3, pues el cierre de puntos hazlo con agujas del 4. Porque si ya sabes que te estás tensando, entonces pues te conviene hacerlo con una aguja más grande, así no te queda tan preto. Hay muchas formas, hay muchos tipos de cierre, infinitos diría yo, porque cada vez uno ve videos y reels y cosas, y cada vez hay más formas de cerrar los puntos y de montar los puntos. Yo tengo una lista de reproducción donde mostraba algunas formas de montar y cerrar puntos. Te la dejo en descripción si quieres ir a verlas. Son normalmente videos súper corticos donde enseño cómo se hace y ya está, para que puedas aplicar a cualquier tejido. Había otra pregunta de cómo unir en circular, porque le quedaba como una agujerita, una escalerita. Yo te voy a dejar un video de cómo lo hago yo. Yo simplemente monto los puntos y siempre digo en tu aguja derecha que te quede el hilado, y en tu aguja izquierda, ¿sí?, que tengas el primer punto que vas a tejer. Entonces cuando tejes este primer punto, como la hebra la tienes en esta mano y vas a tejer este punto, se te une
Ahí sí se forma un cierto escaloncito, una hebrita más larguita, y siempre digo que ese primer punto lo aprieten muchísimo, o sea que jalen esa hebra y les quede bien cerrada. Si ves que igual se te va ampliando, a veces es porque como este último punto de esta aguja, que era el que tenía el hilado, y tú tejiste este primero de esta otra aguja, se afloja un poco este y este de acá, pero no se afloja porque se aflojó, sino porque este de acá pasó al cable y se volvió más chiquito. Entonces como este se volvió más chiquito, esa hebra que sobra, ¿sí? Que es de este punto, se va al otro y se agranda. Pero cuando tú sigues tejiendo, se va acomodando y vas a ver que tejes un pedazo y no se va a notar nada. Igualmente siempre se nota como una escalerita, como que no es... Pasa como en el cierre de puntos, que siempre hay que hacer algo extra al final porque desde que cerraste el primero y vienes y cierras el último punto queda como separado. Entonces hay que unirlo. Creo que en todos los videos que enseño algo en circular te muestro cómo hacer eso. Si quieres un video súper específico de eso, déjamelo. Creo que subí un short o un reel hace poquito. Bueno, si lo encuentro te lo dejo en la descripción. Si no lo ves en la descripción, me dejas un comentario y por ahí hago un reel o un short así súper cortico para que veas cómo se hace lo del cierre de puntos. Pero es lo mismo con el montaje, como queda un pedacito ahí como separadito. Cuando tú vas a esconder la hebra que te sobró del montaje, pues lo unes y lo cierras. A ver, yo no soy extremadamente perfeccionista, o sea, obviamente no me gusta que me quede un hueco, que me quede un punto súper flojo ni nada, pero también hay que entender que no somos una máquina y no nos va a quedar completamente liso, completamente perfecto. O sea, obviamente si te queda un hueco en la unión del tejido, algo está pasando. Fíjate en el video que te dejo abajo y fíjate qué es lo que estás haciendo mal por ahí. No estás aflojando mucho. Hay muchas formas de unir el tejido. Yo no me complico montando uno extra y montando uno sobre otro. La verdad que yo nunca hago eso. Yo simplemente lo que te digo, me empiezo a tejer y ya está. Pero me fijo que la hebra esté en la aguja derecha y el que voy a tejer esté en la aguja izquierda. Así se une, ¿cierto? Pero como que si eres de esas personas, que yo sé que hay muchas, y a veces yo también lo soy, me lo tengo que recordar, que como que dejan de tejer o no siguen tejiendo o no se ponen lo que tejen porque hay un mínimo error o no les quedó la textura y el tejido completamente parejo y hay un punto un poquito más grande, que es como que no somos máquinas, la tensión cambia todos los días porque estás tejiendo. O sea, también tu ánimo influye en cómo tejes, en tu tensión, entonces pues siempre va a cambiar y no siempre va a quedar súper prolija y súper parejita y como si hubiera sido hecho en una máquina. Con la experiencia y tejiendo y tejiendo, tejiendo, por ahí vas a lograr que te quede mejor. Hay tips que te dicen que trabajes en la punta de la aguja para que te queden todos iguales. Que uses por ahí para ciertos hilados unas agujas un número menos, porque a veces como que también depende del tipo de hilo, te puede quedar más como flojo el punto, entonces se ve como más feo. También influye el material de las agujas. Digamos para este patrón era con agujas del 350 y yo tenía unas agujas del 350 de metal y unas de madera. En las de metal me quedaba el punto flojo, como también tiene calados, me quedaba súper flojo, como que no, quedaba muy feo, todo huecudo, como raro, quedaba feo. Pero la muestra me daba con ese número de agujas. Entonces lo que hice fue cambiarme a las de madera y quedaba el tejido como más tupidito, como mucho más parejito, el punto calado no se abría tanto, entonces como que no sé, queda mejor. Entonces también puedes fijarte en eso, cambiar el material de tus agujas y ver cuál te funciona mejor. Ahí no sé ni siquiera si había una pregunta que te estoy respondiendo, pero bueno, te doy ese tip extra. Bueno, me preguntaron también cómo disminuir manga raglan en 2 agujas para que no quede escalonado.
La manga Raglan en 2 agujas normalmente se hace de abajo hacia arriba y se teje como un pedazo en rectángulo o aumentando, pues desde el puño hacia arriba se aumenta, y luego hay un momento en que haces la copa, que es que disminuyes hasta llegar como a la parte que te tiene que quedar recta arriba. Yo lo que hago para que no quede escalonado es que al principio, cuando vas a empezar las disminuciones, que eso tiene todo un mundo, pues son como otros cálculos que hay que hacer para saber cómo se disminuye y todo, pero normalmente es que uno al principio, cuando vas a empezar la copa, cierras puntos. Es más, te voy a dar una pequeña explicación. Entonces, para esta forma de hacer la copa, lo que te decía es que tejes recto, ¿sí? Y luego vas a tejer como una copita así, que es medio triangular, ¿cierto? Acá obviamente pues tendrías que empezar por el puño, ir aumentando hasta la sisa, y en la sisa ya empezar a disminuir. ¿Qué puedes hacer? Primero, cerrar 3 o 4 puntos acá. Yo no cierro muchos, yo la verdad generalmente cierro 3. Y luego empezar a disminuir. Normalmente se disminuye, pero hay que hacer los cálculos, ¿sí? Para ver si da la cantidad de vueltas que tienes acá, que tienes que tener en esta parte. Si se hace una disminución a cada lado, con inclinación a cada lado, uno al principio y uno al final, en todas las vueltas del derecho del tejido, hasta llegar a esta medida, ¿sí? Estamos hablando del canesú circular. Este otro es el otro curso que es online, que es pago también, que es el curso Elizabeth, que te enseño a hacer este canesú circular también con este punto calado, ¿sí? Se va aumentando con este punto calado. Te lo enseño con vueltas cortas en punto bobo también, porque es que como que estos cálculos va a depender mucho de tu muestra y de tus medidas, no como el Raglan, que uno empieza a hacer una vuelta así, una vuelta no. Bueno, este ya es más específico los cálculos, entonces por eso es ese, pues como que hice esos cursos online pagos. Este diseño te lo enseño a hacer con manga corta, manga larga, cerrado, y también está la versión abierto, ¿sí? O sea, como un cardigan. Que entonces es súper completo. Este tiene parte escrita también, pero ahí como que te quería decir que los cálculos para un canesú circular son un poco más complejos, entonces por eso nunca he hecho un tutorial. Puede que en algún, no lo tengo previsto por ahora, pero puede que en algún momento lo haga, pero por el momento no lo voy a hacer, así que si lo quieres aprender, pues tienes esos talleres online. Bueno, luego me pidieron de un tutorial para un chaleco, y les quería decir, pues no había como una pregunta, sino que quería hacer un chaleco. Tengo pensado, está en la lista de los próximos videos que voy a grabar, va a ser un chaleco sencillo de arriba hacia abajo, porque me gusta más hacer de arriba hacia abajo. Entonces lo voy a hacer, o déjame en comentarios si prefieres que sea de abajo hacia arriba. A mí es que me gusta más tejer de arriba hacia abajo, porque me lo puedo ir midiendo y puedo ir viendo cómo me queda. Por eso la verdad que prefiero siempre de arriba hacia abajo. Es mi estructura favorita. Pero déjame en comentarios cuál sería la tuya. Pero para que supieras que tengo primero un top, pues van a ver más corticos también, de algunas técnicas en particular, pero de tutorial de algo viene un top para verano, y después va a venir el del chaleco. ¿Cómo agregar bolsillos a una prenda tejida? Fue otra de las consultas. Yo no he hecho muchos bolsillos, la verdad, pero hice este que también, que es hermoso. Este es hermoso, que no me lo he estrenado ni me he sacado fotos todavía. Fue también un test knit, que es como una prueba una prueba de un patrón que iba a salir de una diseñadora, que me encantó el cuellito y todo, y acá agregamos estos mini bolsillos, si lo ves acá. Entonces te quería mostrar que es súper, o sea, hay formas más complejas de hacerlo, que es el que como que queda por dentro, ¿cierto? Pero esta forma de ponerlo era simplemente pues
o tejer un cuadrado o la forma que tú quieras y coserlo. O de acá lo que hacíamos era que retomábamos, o sea, esto está tejido todo, ¿no? Y luego el bolsillo fue después y se retomaron puntos en una línea acá, se tejió hacia arriba y luego se cosieron los laterales. Entonces en realidad pues como que no fue muy complejo. Ahí te lo dejo para que lo veas. Ya el bolsillo que es por dentro, la verdad nunca lo hice. Tendría que investigar cómo se hace. Como que es como que lo que se puede hacer, diría yo, es como hacer dos líneas de vida, cortar en una parte y después coser hacia adentro. Calculo yo que se haría como así, como para que te quede el huequito, como para que metas la mano. Calculo que sería así, por ahí en los costados hacerlo a lo largo. Como la técnica esta stick que cortas el tejido, por ahí cortarlo así y como en vertical, digamos, con esa técnica stick y coser adentro o tejer adentro el bolsillo, ¿sí? Y como para que puedas meter la mano. Estos son más sencillos, esto la verdad es que es más de adorno, que es la forma más fácil de hacerlo. Puedes hacer más grande o más chiquito, pero yo creo que si no te quieres complicar, esta forma es la más fácil. Retomas puntos acá abajo y tejes hacia arriba y ya está. Y coses los laterales o tejes todo el cuadrado o el rectángulo aparte y luego lo coses a tu tejido. Entonces hubo varias preguntas aparte de cómo calcular. La pregunta era cómo calcular los puntos para tejer una manta para sofá. Después había otro que era cómo calcular para hacer un gorro. No me acuerdo cuáles eran las otras, pero habrían varias. Y la respuesta corta es: haz una muestra y haz los cálculos en base a esa muestra y una medida. Yo tengo un video donde te muestro como en específico cómo hacer la muestra y cómo medir cuántos puntos hay en 10 centímetros, cuántas vueltas hay en 10 centímetros y cómo hacer el cálculo, que es una regla de 3, que no es difícil. Te lo dejo en la descripción. Esta descripción va a ser eterna, pero no importa. Yo voy a poner como el video de la muestra y el link, entonces puedes ir directamente de ahí. ¿Qué estaba diciendo? Entonces siempre eso, tienes que primero decidir qué punto vas a tejer. Luego, en base a ese punto que quieras tejer, que va a ser el principal, haces una muestra. Una muestra es tejer un cuadradito. En esa muestra te conviene bloquearla o plancharla, lavarla como para que se estire bien. Y en base pues a tu muestrica vas a medir cuántos puntos hay en 10 centímetros y cuántas vueltas hay en 10 centímetros. Y luego, digamos, para una manta, ¿qué tan grande quieres la manta? Buscas en Google medidas de manta de sofá y te van a aparecer que sean, no sé, 80 por 2 metros, 80 por 1,5 metros. No, la verdad no sé. Yo tengo un tutorial de una manta con un hilado grueso, ahí no te digo exactamente cuántos puntos hacer, también te puedes descargar el patrón y ver bien las medidas. Es la manta calma, te la dejo también en la descripción, toda la descripción. Y sí, ¿y qué más? Pero bueno, ¿ves eso? O el gorro de lana, te mides la coronilla de la cabeza y haces tus cálculos en base a eso. Hablando de gorros, ¿sí? Entonces eso es como cómo calcular cuántos puntos montar. Siempre la respuesta va a ser esa. Haz una muestra y haz el cálculo, la regla de 3 para ver cuántos puntos montas. En base a la medida, obviamente. Luego había otra que hablaba de los gorros, que por qué algo así como que en circular no le salían los gorros. Mi respuesta es: en el canal tienes todos estos tutoriales de todos los gorros, porque me encanta tejer gorros, es de mis cosas favoritas. Me tejo un montón para el invierno. Tienes todos estos en mi canal. Tienes el gorro cerezo o ciruelo, ya nunca me acuerdo cómo creo que le puse ciruelo, el gorro ciruelo, que es más, me lo voy a poner, así me muera de calor, no importa, vale la pena. El gorro ciruelo,
el gorro brotes, el gorrito top down, se teje de arriba hacia abajo y es doble, súper calientito, y el gorro doble faz, que tenemos un color por dentro y uno por fuera y es reversible. También tienes el tutorial en el canal. Todos tejidos con agujas circulares. Estos 3 son de abajo hacia arriba. Y en este te enseño cómo hacerlo desde la punta hacia abajo. Así que, y también doble. También es doble pero puede ser simple también. No tienes por qué hacerlo doble. Así que tienes todos esos tutoriales en mi canal para que vayas a verlos. Te dejo abajo la lista de reproducción para que no hayan 550.000 enlaces. Hay una lista de reproducción con gorros y cuellos, o gorros solos, y después hay otra de cuellos, creo que son gorros solos. Pero bueno, ahí te la dejo en la descripción para que vayas y hagas todos tus gorros para el invierno. Bueno, ahora quedan las últimas 2 preguntas que tengo acá, me parece, porque tengo una que no entiendo qué fue lo que puse, que es cómo saber leer o cómo entender gráficas o patrones de tejido. También todo un mundo. Los gráficos normalmente, yo tengo un video, creo que tengo varios videos, pero creo que tengo uno en específico que te enseño con un punto que tengo acá. Con este punto, en esta muestrica, te enseño cómo leer la gráfica. Una gráfica básica para que empieces, te lo dejo en la descripción también. Seguimos llenando la descripción. Pero la realidad es que hay infinidad de gráficas, hay infinidad de símbolos, pero bueno, si entiendes cómo leerlo, ¿sí? Como en qué sentido, que cada cuadradito es un punto, pues te va a servir, digamos, en este último patrón que subí, que es el de la bandana. Te enseño, no te enseño, te agregué el patrón escrito, ¿sí? Te lo di de regalo, digamos, el PDF, y en el PDF incluí la gráfica y hice la pregunta que si querían que les enseñara a leer esa gráfica. Pues todavía nadie me contestó, así que pues si quieres ir, ve y contéstale, así yo sé que voy a hacer un video de esta gráfica, pero es como que cada gráfica es un mundo porque hay muchos símbolos, hay que saber qué significa cada símbolo, pero normalmente en la gráfica del patrón que te den te van a enseñar o te van a decir qué significa cada símbolo. Entonces, en resumidas cuentas, las gráficas son una cuadrícula, ¿cierto? Y cada cuadradito es un punto. Y se leen de derecha a izquierda las vueltas del derecho del tejido y de izquierda a derecha las vueltas del revés del tejido. Lo difícil a veces es que cuando estás tejiendo en plano, las vueltas del revés del tejido se hace como lo contrario a lo que te muestran ahí. ¿Por qué? Porque las gráficas te están reflejando el lado del derecho del tejido, ¿sí? Entonces del lado del revés hay que leer de izquierda a derecha y digamos, normalmente te dicen igual, porque hay muchos tipos de calado que la vuelta del revés es simplemente tejer punto jersey, que es tejer revés. Entonces es más fácil. Pero bueno, déjame en comentarios porque pues si no este video va a quedar súper largo, pero quería que supieras que hay un video donde enseño esta gráfica que es básica y que dejé esta pregunta si quieren que les enseñe a leer la gráfica de esta bandana, que la gráfica, si te vas a descargar el patrón, es un triángulo también, o sea, es la gráfica exacta de este tamaño de esta bandana. Y después, cómo leer patrones, pues de eso no tengo un tutorial, pero podríamos hacer algún video con algún patrón gratuito que haya por ahí en Ravelry, de pronto me lo descargo y te lo muestro, no sé, déjame ver, es que a veces pienso que esos videos son un poco aburridos para ustedes, pero déjamelo en comentarios si quisieras que haga un video sobre cómo leer patrones. También patrones
hay como diseñadoras hay. Normalmente siguen como un estándar pero cada una tiene su estilo de explicar, ¿cierto? Entonces hay que leerlo vuelta a vuelta. Normalmente son muy explicativos en cómo hay que hacerlo. Pero bueno, es que depende mucho, entonces es muy difícil. La última pregunta, hablaban sobre escotes, que también todo el mundo los escotes, porque escote hay en B, redondo, bote, y depende de la estructura se forman, entonces también es como un montón. Yo en este del suéter hortensia te enseño a hacer en cuello en B de arriba hacia abajo, que este es te lo dejo en comentarios también, es un curso o un taller online de pago, donde te enseño esta estructura, con esta estructura de la espalda que no es recta, sino que tiene el hombro europeo que se llama. Acá en el canal tienes este, que es el lila, que es cuello redondo, la espalda es recta acá arriba, pues el hombro es recto. Es cuello redondo, te enseño a hacer luego tienes el suéter hile, que no lo tengo acá, que es de abajo hacia arriba, y te enseño también cómo formar un cuello redondo de abajo hacia arriba. Y luego, ¿qué más tengo en el canal? No me acuerdo, no sé si tengo cuello en B, de abajo hacia arriba. La verdad tengo la blusa Aurora. Tenemos la blusa Aurora, que es de abajo hacia arriba y tiene cuello en B y escote en B en la espalda también, o sea, es igual. Este también es una guía, les digo, guía de tejido que es paga, que te la dejo también en la descripción. Y luego, bueno, el tutorial que les decía que viene, que todavía no lo he terminado, qué esperanzas tenemos, es este. Es este, que va a ser una blusita de verano, un top de verano, de arriba hacia abajo, cuello en B. Por adelante y por detrás también tiene como el mismo cuello en B, no se nota nada porque tengo las agujas muy chiquitas, pero bueno, es básicamente así, ¿sí? Ahí. Tienes que esperar a para ver cómo se forma ese cuello. Pero bueno, la respuesta rápida es que depende, chicas, todo depende. Cada estructura tiene cálculos diferentes, cada forma de cuello tiene cálculos diferentes, si los dejes de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, cuello en B, cuello, depende. Aprovecho para decirte que viendo todas estas preguntas, más todas las preguntas que me dejan en comentarios por acá, por Instagram, fue lo que me incentivó a hacer estas asesorías online, que llevo ya un tiempo hablando de ellas. Tienes en la descripción también el enlace para que vayas a ver si te conviene o no. Es como un producto, digámoslo así, o un servicio, más bien un producto, no un servicio, que voy a dar para ayudarte con tu tejido en específico. Acá yo traté como de explicarte lo que más podía resolver las dudas lo mejor que pude, pero como ves hay muchas cosas que dependen de muchos factores o que es algo muy personalizado que no lo puedo responder ni por un mensaje ni por un video. Entonces, yo doy clases particulares, no son particulares, yo doy clases en grupo en Zaragoza, que es donde yo vivo en España, pero muchas personas que están por acá son de Chile, de México, de Uruguay, de Argentina, de Colombia. Si no te menciono, ponme desde qué país me estás viendo, Estados Unidos también. Hay otras personas que están en España en otras partes, que no es Zaragoza. Entonces, como es así, yo dije, bueno, ¿cómo puedo llegar hasta estas personas que no pueden venir a mis clases acá en Zaragoza? Que en las clases cada una lleva su proyecto, es todo muy personalizado, muy particular. Con cada una vamos siguiendo cada proyecto, lo que vienen, quiero hacer esto desde una foto o con un patrón, no lo sé leer. Todo esto es lo que yo te quiero ofrecer a ti en una asesoría. No doy clases como así que nos reunamos todos los jueves a tal hora, porque como tenemos horarios tan diferentes, es muy difícil que todos los jueves podamos estar 5 personas o 4 para que a mí me debe dar una clase online conectadas. Se podría así, pero en este momento yo no puedo coordinar como me gustaría. Entonces dije, bueno, las asesorías es 1 a 1, estaríamos tú y yo en una videollamada resolviendo un problema puntual. Sara, me compré tal patrón, no tengo ni idea cómo leerlo. O me compré tal patrón y en esta parte no sé cómo seguir. O no sé cómo leer tal gráfica que quiero hacer.
o Sara, me equivoqué en tal cosa, no sé qué hacer, no sé deshacer, no sé cómo seguir. O Sara, me quiero hacer un chaleco con tal punto, de tal forma, con tal estructura, pero no sé cómo hacer los cálculos. ¿Qué más puede ser? Bueno, me equivoqué en una vuelta, no sé cómo hacerla, cómo deshacerla. Quiero aprender a hacer, no sé, este punto y no sé cómo. Como que pueden ser tantas cosas en realidad. Que por eso creé las asesorías online, o digamos que son como unas sesiones de tejido online donde vamos a ver un tema particular para aclarar tu duda en particular y ayudarte a ti específicamente. Entonces tú entras al enlace que está en la descripción de las asesorías. Hay dos opciones, una de 15 minutos que son para consultas súper puntuales. Ahora me equivoqué en este punto, no sé cómo seguir. O esta gráfica, como algo muy particular que podamos resolver rápido, ¿sí? Que nos sentemos 15 minutos y lo resolvamos. Para que tú puedas seguir algo que por ahí te esté trabando tu proyecto, tu tejido, tu idea, algo particular. Luego está la sesión de 1 hora, que es para cosas más complejas, como me compré un patrón súper complejo, no sé cómo leerlo, o un punto mucho más difícil, o Sara, tengo esta idea en mi cabeza, no sé cómo plasmarla ni cómo hacer los cálculos. Bueno, ahí nos sentamos, hacemos todos los cálculos. ¿Qué te pido yo? Que si la vas a contratar, hay un formulario, tú entras ahí, escribes qué quieres ver, entre más detalle mejor. Y también te pido que si es un patrón, un punto, algo en particular que tú ya tengas, una foto que quieras seguir, lo que sea, me la adjuntes o me la mandes por mail, o me adjuntes un link a lo que sea que quieras hacer. Así yo me puedo preparar y el tiempo nos va a rendir muchísimo más. En ese enlace tienes toda esta información. Es como un programita que va a ver tu horario, ¿sí? Tú vas a ver como mi disponibilidad en tu horario dependiendo de qué país estés, y vas a poder escoger en qué hora a ti te conviene. Yo ahí pongo qué horas estoy disponible y tú escoges la hora en toda la semana que a ti te conviene. También quiero que sepas que estas sesiones se graban y te la envío cuando se acaba la sesión, un ratito después o al día siguiente te envío la grabación para que tú la tengas y puedas seguirla y verla las veces que quieras. Como yo sé que esto no es una opción que todo el mundo puede, ¿sí? Porque es pago, porque también es parte de mi trabajo, entenderás que por algo tengo que cobrar. Yo siempre trato de contestar en los comentarios todas las preguntas que me hacen, que se acorta un poco. A veces trato, digamos que me dan una idea para hacer un video, lo hago, pero como ves, las asesorías están pensadas para algo súper específico, súper puntual, que sea como muy personalizado, que sea tuyo, que sea de un patrón. Bueno, ya hablamos de eso, no lo voy a repetir, pero eso algo como mucho más personalizado. Lo que yo explico acá en YouTube es algo más general, sí, que le sirva a más personas. Entonces no puedo ir a tu caso puntual y hacerte un video solo para ti, ¿sabes? Entonces, nada, para que sepas que si no las puedes, si no tienes como acceder a ellas, pues no pasa nada. Siempre trato de contestar lo mejor que puedan los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Espero haberte respondido la pregunta que tenías, o haberte ayudado o haberte enseñado algo en este video que te haya sido enriquecedor. Déjame en comentarios si fue así. Y si te gustaría que haga más adelante otra ronda de esta de preguntas de tejido y un video respondiendo lo mejor que yo puedo. Hay muchas preguntas que, como viste, ya hay videos en el canal, entonces pues te invito a que vayas a verlos. Los que por ahí menciono que voy a hacer, bueno, no creas que van a salir la otra semana. Tengo una lista de videos que tengo que grabar, pero todo va a ideas ahí que tengo, así que todas esas ideas me vienen muy bien para crear contenido. Recuerda también que comentando, compartiendo el video, dándole like, haciendo en este cosito del hype, me ayuda un montón a que se muestre mucho más mi contenido y llegar a más personas, y eso me ayuda a mí a poder dedicarle más tiempo a crear contenido para ti. ¿Qué más te digo? Recuerda que en la descripción encuentras todos los enlaces a todos los videos, a todas las guías de tejido, a todo lo que mencioné, va a estar en la descripción. También tienes, como te mencioné al principio, casi todos los videos lo hago como con capítulos para que puedas ir directamente desde ahí a una parte en específico del video.
para que por ahí si quieres volver a ver alguna cosa no tengas que verte todo el video o estarlo buscando, sino que ahí ya está separado el video en capítulos. Así que bueno, te doy muchas gracias por estar acá, por acompañarme, por apoyarme. Nos vemos en un próximo video. Te mando un beso. Y así quedó mi cama después de grabar, con todo afuera.